Dios les bendiga, reciban ricas bendiciones, hermanos y amigos, ¿verdad? De las redes sociales, que es una oportunidad más poder entrar a la comunidad de tu corazón y compartir contigo una palabra poderosa, llena de misericordia, y decirte que el Espíritu Santo utiliza este medio muchas veces para corregir, exhortar, pero sobre todo para edificar nuestra vida y que no te pierdas, ¿verdad? La palabra que vamos a compartir en esta precioso momento, ¿verdad? Está en el Éxodo capítulo 15, versículo 23. Y leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Dios bendiga su palabra, ¿verdad? Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, sobre todo, a poderla expresar, ¿verdad? A poderla compartir con ese deseo ferviente de poder llegar a tu corazón y que esta palabra sea una palabra viva y eficaz que pueda darte vida a través de ella. Amén. En el nombre de Jesús. Por lo general se considera que los seres humanos contamos con 5 sentidos, los cuales son el sentido del oído, de la vista, del olfato, del tacto y el gusto, y que nos sirve para conocer y relacionarnos con nuestro entorno. Cada sentido nos puede regalar momentos especiales. Por ejemplo, la vista nos puede regalar bonitas imágenes, bonitos recuerdos de fotografía. El oído también nos puede regalar sonidos agradables, como también nos puede regalar sonidos que no son muy agradables. Pues aquí en el versículo del Éxodo capítulo 15, versículo 23, los israelitas pues emplearon el sentido del gusto, en el cual pues sabían la diferencia, ya que el sentido del gusto nos hace detectar entre lo que es dulce, salado, agrio y muchas veces amargo. Entonces, al experimentar esa sensación de sed, ya que venían del desierto, ¿verdad?, pudieron darse cuenta de que al querer saciar su sed, las aguas eran amargas. Los israelitas no pudieron beberla. Pues el ser humano, ¿verdad?, nace con esas cualidades de que el creador del universo, nuestro creador, nos ha creado con estos sentidos y pueden ser usados para descubrir qué es lo bueno para cada cosa de nuestro entorno. ¿Verdad? Gracias a él nos ha dotado de lo que podemos ver, de lo que podemos escuchar, de lo que podemos oler y de lo que podemos gustar. Es maravilloso nuestro Dios, ¿verdad?, que nos ha dotado de estos sentidos en los cuales pues nos sirven a nuestra vida diaria. En el mismo capítulo, versículo 25, ¿verdad? Y dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó, ¿verdad? Vemos que a raíz de ese malestar de la gente en el que se afanaba y peleaba con Moisés, entonces Moisés ora al Señor, y el Señor le muestra un árbol que echara... que la echara en las aguas. Y dice la palabra que esas aguas se volvieron dulces. Entonces el Señor, vemos que le da la sabiduría a Moisés para que la solución de ese problema, llegue la solución al problema en los que en ese momento tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Vemos también otra área más especial de su misericordia, ¿verdad?, que no nos ha dejado, no dejándolos, sino que dándoles lo que ellos pedían, poder saciar su sed. Entonces podemos ver a un Dios que no nos deja sin su ayuda si pedimos a Él la solución de todas nuestras necesidades. Entonces, ¿por qué el ser humano, si distingue entre el sentido de lo que es bueno o lo que es malo, no puede distinguir cómo está su vida espiritual? ¿O es que muchas veces nos hacemos los que en realidad no queremos aceptar cómo está nuestra vida espiritual? En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 18, dice: entonces os volveréis y discerniréis entre la diferencia entre el justo y el malo,
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, ¿verdad? Vemos que el Señor no nos ha creado nos ha creado también dejándonos instrucciones también en esa área espiritual del hombre, ¿verdad? Aquí hay una ferviente exhortación de parte de Dios, de ese interés para nuestras almas, que también así como nos ha dejado estos sentidos para nuestro cuerpo, también nuestra alma, ¿verdad? Tiene esa área, ese interés, ¿verdad? Que el Señor quiere que nuestras almas también lo tengan, ¿verdad? Que confiemos en Dios, que Él nos provee de sabiduría para nuestra vida espiritual. Pues el Señor tiene estas bendiciones preparadas para nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces por la debilidad de nuestra fe o a veces de la escasez de nuestro deseo no tenemos lugar para recibirla. A través de esta palabra podemos describir sencillamente quiénes somos, ¿verdad? Si somos hijos de Dios o somos hijos del maligno. En el Salmo 119, capítulo 119, versículo 81, dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Entonces dice, si nosotros tenemos esa capacidad para diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces también podemos diferenciar cómo está nuestra vida espiritual. Dice el Salmo, desfallece mi alma, ¿verdad? Este versículo decía algo que en realidad sentía nuestra alma, el desfallecer, ¿verdad? Y entonces muchas veces vemos que nuestra vida espiritual va disminuyendo, ¿verdad? Va decayendo en ciertas áreas. Entonces, como ser humano también nosotros podemos diferenciar cuando estamos desalentados espiritualmente, cuando vamos disminuyendo nuestra vida de oración. Y a veces, muchas veces es ilógico pensar, ¿verdad? Que muchas veces nosotros pensamos que eso lo vamos a remediar de un día para otro, ¿verdad? Nuestra vida espiritual es muy diferente porque se tiene que ir alimentando diariamente. En cambio, en el sentido del gusto, pues si nosotros tenemos sed, agarramos un vaso de agua y saciamos esa sed. Si nosotros queremos, qué sé yo, escuchar algo, ¿verdad? Lo escuchamos y ahí nomás también lo saciamos, pero nuestra vida espiritual es muy diferente, ¿verdad? Entonces es cuando, si nosotros no alimentamos nuestra vida espiritual, es cuando vamos perdiendo ese deseo por leer su palabra, el de poder escuchar muchas veces su alabanza, su mensaje, ¿verdad? Para poder edificarnos, ir edificándonos en nuestra vida, el de poder orar, muchas veces también el de poder, el que no queremos ayunar o a veces también no queremos congregarnos, ¿verdad? Entonces el hombre sabe perfectamente cuándo está menguando para las cosas espirituales y cuándo ha pecado, ¿verdad? Y aquellos que también no han reconocido al Señor como su Salvador, déjenme decirle, ¿verdad?, que en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que vamos viendo que nuestra vida, ¿verdad?, a la luz de esta palabra también hay una palabra de sabiduría para aquellas personas que no quieren reconocer su pecado, que sus obras no se manifiesten y salgan a la luz y sean reprendidos, ¿verdad? En Ezequiel, en el libro de Ezequiel, ¿verdad?, podemos ver capítulo 44, versículo 23, dice: enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo que es justo, entre lo que es santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, ¿verdad? Su palabra nos dice, ¿verdad?, que el Señor nos ha dejado también instrucciones para darnos esa ayuda espiritual. No nos ha dejado sin saber el discernimiento espiritual. Así como en el sentido del gusto, también nosotros encontraremos ese fortalecimiento a través de nuestro caminar junto a Él, ¿verdad? Versículo, el mismo Ezequiel, ¿verdad?, en capítulo 21, versículo 7, hay como una alerta, ¿verdad?, nosotros que tenemos que en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, hay una alerta y dice su palabra: y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú?, dirás, por una noticia que cuando llegue hará
que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. Y aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? En el tiempo en el cual nos encontramos, el hombre va a un juicio eterno. Un juicio, mi amigo, mi hermano, si estás descuidado en tu vida espiritual, en el cual el Señor habrá cerrado sus puertas y el hombre estará solo con sus sentidos y con sus posibilidades físicas, pero sin la ayuda del Creador del universo, ¿verdad? Ese juicio es real. Y el Señor lo declara en su palabra que para que todos sepan que su decreto es ese decreto es contra un pueblo malo y rebelde, ¿verdad? O sea, lo declara en su palabra. Y entonces vemos, ¿verdad?, que es como una alerta, y en verdad que muchos nos hemos arrepentido, muchas veces hemos reconocido, ¿verdad?, al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. También lo hemos reconocido, ¿verdad?, que Él no murió porque hubiera hecho algo injusto, sino que siendo perfecto, ¿verdad?, Él cargó sobre sí la culpa de nuestros pecados, ¿verdad? Pero hay muchos, ¿verdad?, que aún siguen pisoteando la sangre de Cristo, atrayendo sobre sí mismos una justa condenación. Y lamentablemente, ¿verdad?, ese periodo es el periodo de la tribulación, donde viene un proceso que el Señor estará ejecutando, ¿verdad? Pues quiero decirles también, ¿verdad?, que en el capítulo 8, versículo 11 de Apocalipsis, dice su palabra: y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas, ¿verdad? En este periodo, como verán, las aguas también estarán amargas, pero aquí ya no habrá un creador para sanarlas y que el hombre pueda tomar de ellas, ¿verdad? Tenemos, por lo tanto, una serie de juicios en las cuales estarán afectando a todo el mundo sin restricción alguna. Además de que afecten y que se estarán ejecutando, se llevarán a cabo rápidamente, casi sin interrupción una tras otra, ¿verdad? Entonces difícilmente podemos imaginarnos ese intenso dolor de la acumulación de estas primeras plagas que tendrá sobre los hombres, ¿verdad? Habrán plagas malignas, úlceras malignas, pestilencias. Dice que las aguas de los mares se convertirán en sangre como la sangre de los muertos. Los ríos y las fuentes también se convertirán en sangre. También finalmente, ¿verdad?, un calor ardiente como fuego. Y nos ponemos a pensar, ¿verdad?, en esa sensación de estar muertos de sed por un intenso calor y no tener nada para beber con que refrescarse. Pero en este versículo, ¿verdad?, nos dice que las aguas se convertirán en amargas. Este escenario, ¿verdad?, que se nos acaba de presentar a través de esta palabra está imaginablemente horrible. Y muchos se preguntarán, ¿cómo es que un Dios misericordioso y lleno de gracia puede enviar tales juicios, ¿verdad? Creo que muchos de ustedes se harán esa pregunta, o muchos hacen esta misma pregunta. Pues esta es una de las formas de decir, ¿verdad?, cómo ve Dios al pecador y cómo el pecado daña gravemente la imagen de Dios en el hombre, ¿verdad? Y podríamos decir que lo que esta plaga está haciendo es para que el hombre pueda entender lo que hay en su interior, de sus corazones, de sus pensamientos, y que procedan ese arrepentimiento, ¿verdad? Muchas veces la palabra es tan clara, ¿verdad?, que dice su palabra que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pues entonces este pecado, ¿verdad?, desvirtúa al ser humano, y originalmente, pues, la verdad, las cosas que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, pero muchas veces ha preferido no reconocer a Dios como su auténtico Señor, ¿verdad? El hombre ha sido creado, ¿verdad?, para tener una comunión íntima y adorar a Dios sobre todas las cosas. Y los hombres no tengan, en este periodo, ¿verdad?, de la tribulación, los hombres no tendrán ninguna duda de que estos castigos vienen de parte de Dios. De hecho,
muchos reconocerán, ¿verdad?, que Dios tiene poder sobre estas plagas, así como las plagas de los 10 mandamientos que muchos reconocieron, ¿verdad? Pero sus corazones estarán tan endurecidos en este momento que muchas veces, en vez de reconocer su pecado y clamar a Dios por perdón, hacen todo lo contrario. Es prácticamente, ¿verdad?, lo que se está haciendo ahora. Prácticamente ahora se le está predicando a muchas personas y en realidad, en vez de reconocer su pecado y clamar a Dios por un perdón, todo lo contrario. Piensan que somos locos, que hemos venido ya tiempo diciendo estas frases de que Cristo viene, prepárate, Cristo viene, el tiempo está corto, viene una tribulación. Es que el juicio, ese juicio real de la tribulación es real y verdadero, ¿verdad? Entonces su palabra lo dice y su palabra, ¿verdad?, nos advierte. Pues esta palabra ha llegado a ti para reconocer, ¿verdad?, que muchos, en vez de reconocer su pecado y clamar a Dios por perdón, hacen todo lo contrario y blasfeman el nombre de Dios. Y sobre todo, dicen que en ese periodo tampoco muchos no se arrepentirán, ¿verdad? Entonces, puesto que no sabemos el momento de su venida, aquí hay una exhortación a estar vigilante en todo momento, ¿verdad? Apocalipsis 16:15 dice: aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, ¿verdad? Entonces, solo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Probablemente aquí es como una figura oficiada de un soldado, ¿verdad?, que está enfrente haciendo guardia y que tiene que estar despierto, alerta de todo aquello que sucede alrededor. Pues de la misma forma, ¿verdad?, nosotros tenemos que estar alerta, ¿verdad?, sobre todo reconociendo, ¿verdad?, nuestra parte de nuestros pecados, ¿verdad?, pedirle al Señor que nos perdone, ¿verdad?, porque Él es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos de toda maldad. Pues esta palabra es lo que a través de este mensaje, ¿verdad?, hemos querido llegar ante ti para decirte, ¿verdad?, que no lo tengas por un cuento o una fábula de lo que de lo que el Señor está preparando, ¿verdad?, de lo que ha preparado para aquellas personas que no quieren reconocer al Señor como su Salvador, como su sanador, como Señor de su hogar, de su casa, de su corazón. Entonces queremos pedirte, ¿verdad?, que recapacites, que escuches esta palabra, pero sobre todo que le pidas al Espíritu Santo que abra tu mente, que abra tu corazón para que Él pueda llegar y darte esa poderosa, ¿verdad?, exhortación para que edifique tu vida y para que no te pierdas, ¿verdad? Este ha sido este mensaje. Espero que te haga recapacitar y que puedas comprender que todo lo que hay en este tiempo es real, ¿verdad? Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén.